Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Padre, te agradecemos sinceramente de corazón porque nos permites este tiempo, Señor, porque nos das la fuerza para seguir adelante, nos das todos los medios necesarios para estar aquí. Perdónanos porque a veces te fallamos, Señor, muchas veces te fallamos, pero tu amor y tu misericordia es para siempre. Bendito seas, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, pues estamos de nueva cuenta aquí. Vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 10, y escrito está: Traigan todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esta instrucción nos ubica en la posición de agradecimiento a Dios por su fidelidad a todos, porque a pesar de que somos todos rebeldes y que estamos destituidos de su gloria, hoy sobrevivimos por su gracia y nos invita a un comportamiento humilde de forma permanente, recordándonos que con esta actitud existirá el compromiso de compartir nuestro fruto del trabajo con el prójimo y que al obedecer y poner por obra toda su verdad absoluta, estaremos preparados para advenimiento del día del Señor, confirmándonos en su amor si servimos o no servimos a Dios, si somos fieles o no somos fieles. Así que adorémosle y alabémosle como escrito está. Pero el Señor permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para justicia. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 9, 7 y 8. Bueno, con eso terminamos la reflexión. A veces sí me sorprenden las reflexiones del hermano Raimundo. A veces como que lo vemos así como que un rengloncito, dos, pero de todas maneras es sabiduría que el Señor le ha dado. Y a veces nos sorprende con las reflexiones que hace. Hay para que la vuelvan a releer y mediten en lo que nos está diciendo. Ahora sí, vamos a comenzar con la lectura del profeta Isaías. Comenzamos con el capítulo 50 y escrito está: El Señor ayuda a quienes confían en Él. Así dijo el Señor: ¿Qué es de la carta de repudio de su madre con la cual yo los repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quien yo los he vendido? He aquí que por sus maldades son vendidos y por sus rebeliones fue repudiada su madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Dios el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dios el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Dios el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Dios el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre ustedes que tema al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. He aquí que todos ustedes encienden fuego y se ruedan de teas, andan a la luz de su fuego y de las teas que encendieron. De mi mano les vendrá esto, en dolor serán sepultados. Capítulo 51 del libro de Isaías escrito está: Palabras de consuelo para Sión. Óiganme, los que siguen la justicia, los que buscan al Señor, miren a la piedra de donde fueron cortados y al hueco de la cantera de donde fueron arrancados. Miren a Abraham, su padre, y a Sara que les dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará el Señor a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto. El Señor, se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estén atentos a mí, pueblo mío, y escúchenme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen esperanza. Alcen a los cielos sus ojos y miren abajo a la tierra,
porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Escúchenme los que conocen justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No teman afrenta de hombre, ni desmayen por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo del Señor. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos del Señor, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrá gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy su consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? ¿Y ya te has olvidado del Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir? Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra ni le faltará su pan, porque yo, el Señor que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Señor de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano del Señor el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano. De todos los hijos que crió, estas dos cosas te han acontecido: asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas, de todos los caminos como antílope en la red, llenos de la indignación del Señor, de la ira del Dios tuyo. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo el Señor tu Dios, y tu Dios el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás, y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Capítulo 52 del libro de Isaías escrito está: Dios liberará del cautiverio a Sión. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti irse incnciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice el Señor: de balde fueron vendidos, por tanto sin dinero serán rescatados. Porque así dijo el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Ahora, ¿qué hago aquí? Dice el Señor, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice el Señor, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, y por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que el Señor vuelve a traer a Sión. Canten alabanzas, alégrense juntamente, soledades de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo. A Jerusalén ha redimido. El Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apártense, apártense, salgan de ahí, no toquen cosa inmunda, salgan de en medio de ella, purifíquense los que llevan los utensilios del Señor, porque no saldrán apresurados, ni irán huyendo, porque el Señor irá delante de ustedes, y se congregará el Dios de Israel. Sufrimientos del siervo del Señor. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53 del libro de Isaías.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Este último capítulo se refiere totalmente a nuestro Señor Jesús. Perdonen, pero por eso no me gusta leer este capítulo, porque describe todo lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. ¿Qué necesidad tenía Dios de mandar a su Hijo a sufrir en una cruz, a sufrir un tormento, a sufrir vituperios, a sufrir golpes, a sufrir odio? Era el Hijo de Dios, era Dios encarnado. Y vino y se puso en una cruz en la que yo tenía que haber estado, en la que yo tenía que haber sido clavado ahí, en la que yo tenía que haber sufrido todo ese tormento. Y ni aún así hubiera yo pagado la deuda que tenía con el Señor. Por eso duele en el corazón ver cómo muchas personas, el mundo no valora el sacrificio de Jesucristo. Borró nuestros pecados, dice la palabra, porque Dios los cargó sobre él. Él sufrió toda la ira de Dios que yo tendría que haber sufrido. Esa ira que le causó tanto daño, yo la tenía que haber sufrido. Y Jesucristo la cargó por mí. ¡Qué amor tan grande! ¿Cómo podemos explicarnos? Dice la palabra que amigo es aquel que da la vida por sus amigos. ¿Cuántos de nosotros daríamos la vida por nuestros amigos? De verdad, háganse esa pregunta. ¿Cuántos de nosotros daríamos la vida por nuestros amigos? Y Jesucristo se subió a esa cruz sin abrir la boca, sin proferir maldición, sin maldecir a nadie. Todo lo contrario, pidiéndole a Dios que perdonara a todos ellos porque no sabían lo que estaban haciendo. Dice Pedro en Hechos que ellos mataron al autor de la vida. No, nosotros lo matamos a consecuencia de nuestros pecados, a consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero es tan grande el amor que tiene por nosotros que dijo, no te preocupes, Juan, tus pecados son borrados, yo me voy a subir a esa cruz por ti. Por eso en el libro de Hebreos dice que cuando menospreciamos la palabra de Dios, estamos pisoteando la sangre que derramó Jesucristo.
No hay manera alguna de expresar en palabras humanas ese sacrificio que el Señor hizo por mí. Que no tenemos ni podemos cómo pagar esa deuda. No, no hay nada que podamos hacer, ni porque me porte bien, ni porque todo lo que gane se lo dé a mi familia y a los pobres, ni porque me someta a padecimientos. No hay absolutamente nada con lo cual yo pueda pagar ese sacrificio. Sacrificio que sufrió nuestro Señor Jesús subido a esa cruz. Lo bueno de esto, si hay algo rescatable, es que su generación vivirá por largos días, aun y cuando de su linaje no hay absolutamente nada, sino que todos somos adoptados por Dios, hechos hijos suyos, cuando decidimos creer en Jesucristo de corazón. Eso es lo confortante de la palabra, que su linaje vivirá por largos días, su sacrificio dará testimonio a muchos y por mucho tiempo. Ante él se inclinarán reyes. Cuando venga nuestro Señor Jesús, que ayer lo platicábamos en la carta a los tesalonicenses, cuando venga el Señor Jesús no va a volver a venir a pasar lo mismo, al contrario, va a acabar con sus enemigos, va a barrer con sus enemigos. Lean con detenimiento este capítulo 53. Imagínense lo que hizo Jesucristo, lo que narra este capítulo. No solo redimió nuestros pecados, no solo nos justificó ante Dios, se llevó nuestros dolores, se llevó nuestras enfermedades, en el sentido de que por cualquier tribulación por la que estemos pasando, Él nos va a consolar, Él nos va a dar la fuerza para salir adelante. Por eso Él es nuestra consolación, por eso Él es el único al que debemos el honor y la alabanza, solo Él se la merece. Él no le da su gloria a nadie más, porque no hay nadie que pueda hacer lo que hizo Él por toda la humanidad, por toda la humanidad. Habrá quienes aceptemos ese sacrificio y nos acongojemos de corazón cuando comprendamos estas palabras. Sabemos que estamos justificados y que nuestra salvación es eterna. Y habrá quienes desgraciadamente no crean ni confíen en ese sacrificio y su perdición también será eterna. Vamos a leer el capítulo 5 de la carta a los tesalonicenses y escrito está. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros como lo hacen. Pablo exhorta a los hermanos. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, y los que tengan en mucha estima y por causa de su obra tengan paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo y que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno, unos para otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Y el mismo paz de Dios los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Saludos y bendición final. Hermanos, oren por ustedes. Saluden a todos los hermanos con ósculo santo. Los conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Vamos a empezar. Primero que nada vemos Pablo lo que dice aquí.
Dice en el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ok. ¿Cuántos payasos hemos conocido que se atreven a levantarse a decir que el día de mañana, que el día 18, que en octubre, que en 2025, que en 2027 viene el Señor? No son más que lobos rapaces buscando a quien devorar, no son más que hijos del diablo haciendo más hijos del diablo, porque ni Jesucristo nos dio fecha, ni la palabra de Dios nos da una fecha. El mismo Pablo les dice, ¿para qué les escribo? O sea, ¿qué caso? ¿Por qué quieren conocer cuándo vendrá el Señor? El Señor puede venir en el momento a él que él desee conforme a su soberanía. Entonces, muchas veces he conocido a muchos hermanos en la fe que están engañados en el sentido de pensar, ¿cómo se llama? Que les pueden dar una fecha, que les pueden dar un momento en el que nuestro Señor Jesús pudiera venir por nosotros. Y les digo payasos, porque eso es lo que son aquellos hombres que dan fechas. Tan solo la doctrina de los testigos de Jehová y de los adventistas se derrumba totalmente por el gran fiasco, por las 3 veces que han predestinado que Jesucristo va a venir y tienen que tergiversar sus versículos y sus opiniones para no quedar en ridículo. De hecho, los testigos de Jehová salieron de los adventistas por una de estas cuestiones, por andar aventando profecías que no son ciertas. Tan solo con un versículo de Deuteronomio les tumban toda su teología y ya no saben qué decir ni qué inventar. Pero Pablo nos dice, ¿y por qué se preocupan de cuándo va a venir el Señor? ¿Por qué? Vamos a suponer que viniera uno de esos tontos payasos a decirles que Dios le habló y le dijo que el día lunes el Señor viene a las 5 de la tarde, ¿no? Va a venir por toda su iglesia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a dar vuelo a la hilacha sábado y un pedazo de domingo, y el lunes en la mañana las iglesias van a estar atiborradas de arrepentidos. Ajá. Va a ser como jugarle al vivo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, y también nos lo dice Pablo claramente, ustedes velen y sean sobrios. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que vivir la vida cristiana como si el Señor viniera dentro de 5 minutos. ¿Para qué? Para que no nos agarre dormidos, para que no nos agarre preparados, para que no tengamos que decirle al Señor, es que no me dijiste que venías y no me preparé. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes, no? Que se quedaron dormidas y además no compraron el aceite necesario para esperar al Señor. Y las vírgenes prudentes tenían aceite de más y tenían sus lámparas prendidas y estaban velando por la venida de su Señor. ¿Qué nos cuesta a nosotros vivir una vida cristiana, vivir una vida piadosa, vivir con sobriedad, vivir como el Señor Jesucristo nos ha enseñado? Que nos cuesta orar, que nos cuesta ayunar, que nos cuesta meditar en la palabra, que nos cuesta leer en la palabra. ¿Por qué? Porque yo no sé si el día de mañana el Señor me mande a rendir cuentas. Yo no sé si el día de mañana el Señor venga. En su soberanía Él puede venir en este mismo instante. ¿Y quién está preparado para la venida del Señor? Por eso es el miedo de todos los que tienen una teología extraña, una teología de demonios, diría Pablo, una teología falsa de decir es que mi salvación se puede perder, o es que tengo que ganarme la salvación por medio de mis obras. Y si no has hecho lo suficiente, y si el Señor mañana te manda a rendir cuentas, como la parábola del rico que mandó a hacer unas nuevas torres para su cosecha y que decía que tenía tanto dinero que no sabía en qué lo tenía que gastar, y viene un ángel y le dice, necio, el día de mañana te van a pedir cuentas y tú estás aquí pensando qué vas a hacer con todo el dinero. Por eso es tan importante que nosotros nos mantengamos fieles a la lectura, a la oración, al ayuno, a la meditación, a servir al prójimo, a ser discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. Si el Señor quiere, viene en este instante. Y si el Señor quiere, viene dentro de 1000 años. Eso no nos debe de importar en lo más mínimo. Lo que nos debe importar es saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y precisamente, bueno, he conocido a muchos cristianos, a muchos hermanos en la fe que dicen, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Tan solo aquí hay un solo versículo que dice, fíjense bien lo que dice el versículo 18 de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, dice, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios con ustedes en Cristo Jesús. Ok. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Dar gracias en todo. A veces muchos piensan, es que la voluntad de Dios me dice que me tengo que ir de misionero. Es que la voluntad de Dios me dijo que voy a ser un pastor. Es que la voluntad de Dios es que yo sea rico. No, no seas tonto. La palabra de Dios te dice
cuál es la voluntad de Dios, y aquí lo estamos viendo. Y esto es uno solo. Les digo que estoy haciendo un estudio, que mandaron a hacer un estudio de la voluntad de Dios, libro por libro, estudiar en la palabra de Dios, ¿cuántos versículos hablan de la voluntad de Dios? Ya no sé ni qué hacer, hay tantos y tantos, donde te dice la palabra, desde Génesis, la palabra te dice cuál es la voluntad de Dios. Y aquí está bien clarito, no me la estoy sacando de la manga, no estoy diciendo que no sea cierto, no. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo, absolutamente en todo, por lo bueno, por lo malo, por lo alegre, por lo triste, por la luz, por la oscuridad, por todo tenemos que darle gracias a Dios, porque esa es su voluntad en Cristo Jesús para con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que andarle preguntando a los demás, ¿y cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo sé qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo? No, una cosa son los deseos personales y el ministerio al cual el Señor te ha llamado a hacer la voluntad de Dios. Y aquí en este versículo tenemos claramente que dice que la voluntad de Dios es dar gracias en todo. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Por lo menos ya sea hoy que la voluntad de Dios en mi vida es dar gracias en todo al Señor Jesús. Si ustedes vieran, casi no me mandaron a hacer nada, ¿no? Estudiar la voluntad de Dios. Todos los versículos que hablan de la voluntad de Dios, nos sorprenderíamos. En serio, quisiera mostrarles la lista, por ahí la tengo anotada en la tableta, porque lo estaba haciendo a computadora. Es increíble cómo desde Génesis hasta Apocalipsis nos dice cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero como no nos gusta leer, como nos gustan que nos lean los demás, miren, a final de cuentas nosotros hicimos esto porque es un ministerio al cual nos ha llamado el Señor. Y lo leemos con agrado y lo leemos para todos ustedes. Pero que eso no les quite la responsabilidad de estudiar por su propia cuenta la palabra de Dios. Tienen que hacerlo. ¿De qué otra manera pueden saber que lo que les estamos diciendo aquí es verdad? ¿Cómo pueden saber que lo que su pastor les dice es verdad? ¿Cómo le pueden saber lo que reconocer a un falso pastor? La misma palabra ya leímos cómo nos enseña a reconocer falsos pastores y ni se acuerdan. De hecho, lo vamos a volver a leer. La palabra de Dios está llena de señales de cómo reconocer a un falso pastor, a un falso maestro, a un falso evangelista, a todos ellos. Pero luego decimos, ¿y cómo sé que el pastor está diciendo la verdad? Pues leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Leyendo la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios y aquí acabamos de ver un versículo que te dice, esta es la voluntad de Dios, den gracias en todo. Eso es lo que tenemos que hacer, dar las gracias en todo, porque así estamos cumpliendo con su voluntad, la que nos ha venido a dar nuestro Señor. Bueno, pues con eso terminamos la lectura del día de hoy. Les ofrezco disculpas porque si me vieron ahí estar llorando en el capítulo 53. Trato de no hacerlo siempre que lo leo, pero ya otra vez. Y es verdaderamente, no lo sé, entre bello, entre horrible, todo lo que se describe ahí acerca de nuestro Señor y Salvador, lo que sufrió por mí, por mí, por mí. Si ustedes quieren tomarse ese regalo de gracia, el Señor está más que dispuesto a aceptarles. Pero yo sé que el Señor sufrió todo eso por mí. Bendito Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan espeluznante y a la vez hermoso que hiciste con nosotros. Por nosotros, Señor. Gracias porque diste tu vida por mí, Señor. Derramaste tu sangre por mí en un madero. Pagaste la deuda que yo tenía que pagar. Y lo hiciste por amor, Señor. No me pusiste ninguna condición más que vivir una vida como tú y reconocerte como Señor. Tú lo has hecho, Señor. Ya nada de lo que yo pueda hacer pueda pagar esa deuda. Te agradezco, Señor, el que me hayas elegido, el que nos hayas elegido a todos nosotros para estar en tu reino, por la salvación eterna de la cual nos has llenado. Gracias, bendito Padre. Gracias de verdad por ese amor con el que nos has amado. Gracias, Señor, porque conocemos cuál es tu voluntad diariamente, porque por medio de la lectura de tu palabra tú nos vas mostrando cuál es la voluntad tuya en nosotros y diariamente, Señor. Gracias, Señor. Gracias por hacernos entender. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, con su familia y en sus corazones. Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.